Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa En Contacto, las etapas de nuestra fe. En la Biblia vemos claramente que el Señor Jesús siempre honraba la fe, y sigue haciéndolo hoy. Si alguien le preguntase a usted cuánta fe tiene, no podrá responder eso. Solo sabemos cuánta fe tenemos cuando ésta es probada, en aflicción, cuando pasamos por tormentas, dificultades, problemas o necesidades. Allí veremos nuestra reacción. Bien, es evidente en la Biblia que Dios honra la fe, pues lo honra a Él. No creer en Dios es deshonrarle. Es interesante que el Señor dijese a sus discípulos varias veces: tened fe en Dios. Ellos a su vez le preguntaban: Señor, ¿cómo aumentamos nuestra fe? O dicho de otro modo, danos fe. Realmente no comprendían todo lo que estaban viviendo cuando Él les hablaba de fe. Y es muy interesante ver la importancia de la fe para Jesucristo, porque si vamos al capítulo 16 de Marcos, en el capítulo 16, desde luego ya Él había resucitado, dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. En otras palabras, estaba afligido y decía: ¿qué les pasa a ustedes? No les habló tiernamente, espero que entiendan. No, sus palabras fueron duras porque quería enseñarles de la fe. Ese era uno de sus objetivos principales que hemos visto en esta serie. Que ellos aprendieran y creyeran que Él cumple lo que dice, que Dios es quien dice ser y podemos confiar en Él. Pero incluso después de su resurrección, aún ellos no creían. Una de las promesas más grandes y la razón por la cual Jesús los amonestó así fue porque sabía que la fe afecta cada aspecto de nuestra vida sin excepción. La fe impacta nuestras oraciones, la fe influye en nuestras ofrendas, incluso nuestra salud y sanidad se ve afectada por nuestra fe. Influye también en nuestras relaciones. De hecho, la fe impacta cada aspecto de nuestra vida. Y piense en dónde comenzó todo. Comenzó desde nuestra infancia sin saber lo que sucedía. A un niño no le toma mucho darse cuenta de que si puede hacer algo tiene fe y tendrá fe para volverlo a hacer una y otra vez. La fe es parte vital de nuestra vida, no importa cuál sea el objeto de su fe. Por eso el propósito de este mensaje y de esta serie es que progresemos en la fe y evaluemos dónde estamos en ella. En este mensaje hablaré de las etapas de nuestra fe. Y lo diré varias veces para que no lo olviden. Número 1. No digo que cada vez que enfrentemos un reto pasaremos por todas estas etapas. Ni quiere decir que finalmente llegamos a una etapa y allí nos quedamos. No funciona así. Todos enfrentaremos circunstancias que nos llevarán a esta primera etapa de la fe y le haremos frente. Pero la pregunta es esta: ¿nos estancaremos en la primera etapa o creceremos en la fe? En vez de empezar con la etapa 1 en esta situación, podemos avanzar a la segunda etapa porque nuestra fe está creciendo y es más fuerte que antes. Y le daré una descripción de cada una de estas 3 etapas y luego pensemos en lo que sucede en cada etapa en particular. Entonces, la etapa número 1 es poca fe, conocida también como la fe que es impaciente. La poca fe dice: sé que Dios puede, al menos creo que puede, sé que podría, no estoy seguro de que lo hará, espero que sí, quizás, pero no estoy seguro de eso. Es decir, la poca fe dice: no estoy seguro de lo que creo. La poca fe está luchando y está tratando de creer. No quiero decir que no sea sincera, la poca fe puede ser sincera.
Pero la situación en particular es tal que la persona dice, me gustaría creerlo, pero no tengo ninguna seguridad ni tengo paz al respecto. Hay una palabra que debemos recordar y la encontraremos en cada una de estas ilustraciones. La palabra clave en la fe es enfoque. Escríbala, enfoque. Es la clave en cuanto a la fe. ¿Dónde está nuestro enfoque? Solo el creyente, solo el creyente, cuya mirada está en Dios, podrá tener paz en las tormentas de la vida, de eso no hay duda. Cuando comenzamos a dudar y vemos que nuestra fe flaquea, hemos de preguntarnos, ¿dónde está mi atención? ¿En qué estoy pensando? ¿En lo difícil que es esto o en el Dios que prometió suplir todas mis necesidades sin importar cuáles sean? Le invito a buscar a Marcos capítulo 9. Marcos 9, aquí vemos otro ejemplo de fe que titubea o poca fe, y esto pasa. En verso 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Lo trajeron a Jesús y vieron lo que sucedía. El verso 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Escucha estos dos versículos. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes, no lo leamos a la ligera, si puedes. ¿Qué quiso decir con eso? Escuche lo que dice. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Así que su fe dudaba. Pero si puedes, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Quizá todos hemos pasado por eso. Por un lado afirmamos, sí creo, pero por el otro, no creo. Ponemos nuestra mirada en el razonamiento humano, en los sentimientos o en algún pecado, algo así. Una parte dice, puedo, la otra, la poca fe batalla. La lucha entre sí, creo que Dios puede y no estoy seguro de que pueda. Todos lo hemos vivido y no importa cuán firme sea nuestra fe, esto no quiere decir que no vendrán situaciones que al principio tendremos esos momentos de dudas. Pero como creyentes maduros, no nos quedamos allí por mucho tiempo. Así que hay poca fe. Pero no solo hay poca fe, también hay mucha fe. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Mucha fe, la fe que madura, es la fe que crece. Y esta fe se fortalece y se afianza en la verdad de la palabra de Dios. No en sentimientos, ni en la opinión de la gente, ni en el pasado, sino que se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. Y debemos enfocarnos en Dios. Una gran fe siempre se enfoca en Dios. Por ejemplo, tomemos a David al enfrentarse a Goliat. Allí estaba Goliat, mucho más alto que él, con su armadura, escudo, espada, etc. Y sale David con una onda. ¿Dónde estaba su enfoque? Ciertamente no en el gigante. Su mirada estaba en Dios, porque si leemos esta conversación y este pasaje bíblico, en particular en 1 Samuel capítulo 17, el relato de David y Goliat es uno de los más alentadores, más desafiantes y más emocionantes de la Biblia, porque mire, el joven David, un adolescente frente a un gigante. ¿Y de qué hablaba David? Hablaba de Dios. David declaró el Dios de Israel. Hoy sabrá quién es Dios. Todo se trataba de Dios, Dios, Dios. Lo único que dijo del gigante fue que se preparaba para cortarle la cabeza. La pregunta es, ¿dónde estaba su enfoque? Su enfoque estaba en Dios. Y al leer la Biblia y al pensar en qué significa esto, significa que alguien que tiene mucha fe ha hecho lo siguiente. No se deja llevar por lo que ve.
ha dejado atrás sus sentimientos y lo que ha hecho es enfocarse en Dios. En nada más, no en lo que diga cualquier otra persona, sino enfocarse en Dios. Ahora, si pudiera reiterarlo una y otra vez, diría que para poder confrontar las dificultades de la vida, debemos enfocarnos en Dios. Él es quien tiene todo poder. Él es quien nos ama incondicionalmente. Él es quien cumple todas sus promesas. Ese es aquel que nunca cambia. Tener fe es enfocarse en Dios sin titubear. Quizás a veces flaquee, pero la poca fe dice, sé que Él puede y espero que sí, sé que podría, quizás no estoy seguro. La mucha fe dice, no solo puede, Él lo hará. Dice, Él lo hará, sé que lo hará. Leamos un par de pasajes bíblicos, regresemos a Mateo 8 y en el versículo 5. Estos pasajes son muy importantes porque son ejemplos vivos de lo que estamos hablando. Y aquí en el versículo 5 de Mateo capítulo 8 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, mucha atención, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esa es una gran fe. No es creo que él podría, sino solamente di la palabra, sé que lo harás. Eso es tener gran fe. Pero leamos el resto de la historia, que es también importante. Le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ven y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lo que deseo que notemos es esto. El centurión reconoció que Jesús era un hombre bajo autoridad. Tenía autoridad, pero también estaba bajo autoridad. El centurión sabía que todos sus subordinados cumplían todas sus órdenes debido a su autoridad. También sabía que Jesús era un hombre bajo autoridad y que podía hacer lo que Dios le dijese. Tenía fe en que Dios sanaría a su siervo. No, ni siquiera tiene que venir a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esa es una gran fe. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Es al leerla que podemos ver lo que nos dice Dios mediante situaciones como estas y otras, y vemos cómo se relacionan con nuestro caso particular. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que confiemos en Él, como lo hizo el centurión. Señor, si es tu voluntad, confiaré en ti porque estamos seguros de su voluntad. Me has dicho que haga esto. Gracias, sé que funcionará. Sin preguntas. Y podríamos dar toda clase de ejemplos, pero veamos la fe perfecta. Porque sería maravilloso despertar mañana y pensar en los retos y decir, hecho, superado. Pero la vida no es así. Fijamos la mirada en cada obstáculo. Mucha atención, no quiero decir que no debamos ver los obstáculos, pero veámoslo con nuestro enfoque en Dios. O sea, aquí está mi reto. Y allá está mi Padre Celestial. Lo veo a Él por encima de todo lo demás. Entonces, la fe perfecta dice, indica esto, lo veo, es lo que dijo Dios, lo doy por hecho. Vea lo que quiero decir. Tal vez pasemos por momentos de prueba, sea cual sea la situación. En la vida hay algunas situaciones muy difíciles, eso lo entiendo. Y aunque al principio sea difícil, hemos de llegar al punto que diremos, sé que Dios está haciendo algo, confío en Él, estoy leyendo su palabra, estas son sus promesas, sí, sé que Dios lo hará, lo creo. Entonces, cuando nuestra fe se perfecciona, llegamos al punto en el cual ya no se lo pedimos a Dios, pues nuestra fe es tan perfecta que podemos decir en nuestra mente y corazón está hecho. En nuestro corazón y mente ya está hecho.
Alguien dirá, no, un momento. Eso es algo un poco etéreo. No lo es. He vivido lo suficiente y tengo suficiente experiencia para decir que es posible llegar al punto de plena fe en Dios, aún en los asuntos más importantes de la vida, lo que nadie puede responder. Sabemos que Dios nos ha dado la fe y nos enseña claramente que Él hará que nuestro espíritu pueda decir, lo doy por hecho. En ese momento dejamos de pedírselo. Le damos gracias y lo alabamos por lo que sabemos que hará. Ahora, esto no funcionará con aquellos que carecen de paciencia, porque en algunas ocasiones Dios dirá, pues está hecho. Ya no tengo que orar por eso. Tenemos perfecta paz y gozo y plena certeza cuando Dios nos dice que es un hecho. Ahora, no podemos decir como por magia, ahora mismo me arrodillo y le digo a Dios que es un hecho. No es así. No lo decimos, quien lo dice es Dios. Está hecho. De ahí en adelante es alabanza, gratitud, expectativa y anticipamos que hará ¿qué? Cumplir su palabra. Lo que Dios hace es cumplir su palabra. Luego, al orar, al buscar su rostro y su palabra, comenzamos a confiar en Él. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que nuestra fe madura y se fortalece. Quizás no podamos saber con precisión cuándo comenzó todo, pero es algo que crece dentro de nosotros. Si desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en algo, en alguien más, en determinada situación, entonces comenzaremos a flaquear. La clave es el enfoque. Lo vemos en las Escrituras. Ahora bien, veamos el ejemplo de Abraham. Le invito a acompañarme en Génesis capítulo 22. Recuerde que el Señor se le apareció a Abraham y a Sara y Dios le había dicho a Abraham, voy a darte un hijo. Ella tenía 100 años, Sara tenía 90. Ambos reaccionaron de la misma manera, así que se les hacía difícil creerlo. Pero cualquiera de nosotros que tuviese 100 años y su esposa 90, si despertara una mañana pensando que Dios le dijo en su sueño que le daría un hijo de una mujer de 90 años, quizás nos parecería difícil de creer, así que pongámonos en su lugar. Pero lo cierto es que Abraham es un ejemplo perfecto de cómo crecer en la fe al pasar por todo eso. Pudiera entrar en detalles, pero no es importante. Lo que es importante es que recordemos esto. Capítulo 22 de Génesis dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Abraham tenía 2 hijos, pero era mediante Isaac que descendería el Mesías. Tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Notemos lo siguiente. Primero, Dios no probó a Abraham para ver qué haría él. Dios sabía exactamente lo que iba a hacer. Dios le dijo, ofrece a tu hijo, aquel en el cual he prometido bendecir a todas las naciones de la tierra. Y nos ha bendecido en Cristo. Abraham hizo tal cual le dijo Dios. Debió de haber tenido sus dudas hasta cierto punto como cualquier persona, pero obedeció a Dios, ensilló su asno, preparó todo y salieron. Al llegar al lugar, edificaron el altar, puso a su hijo en el altar, y al tomar el cuchillo para degollarlo, Dios lo detuvo. Y proveyó un cordero de un arbusto. Ahora, aquí vemos que la fe de Abraham era perfecta. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Por cuál razón? Ofrecerá a su hijo en sacrificio. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. En hebreo dice exactamente eso, volveremos. ¿Qué quiso decir? Simplemente esto, Señor,
Me has pedido que sacrifique a mi hijo, pero también has prometido bendecir a todas las naciones de la tierra en él. Abraham le creyó a Dios, dijo, iremos para allá y ofreceré el sacrificio, lo mataré, pero ambos volveremos, porque me has hecho una promesa, y no dejaré de aferrarme a ella. Eso es fe perfecta. Fe perfecta. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Es un hecho, lo ofreceré en sacrificio, pero doy por hecho tu promesa, bendecirás a todas las naciones de la tierra mediante Isaac. ¿Sabe? Quizás no sean muchos esos momentos de fe perfecta. Todos crecemos y maduramos. Lo trágico es que alguien no madura en su fe porque pasa esto. Limita el uso que Dios nos da, limita la respuesta de Dios a nuestras oraciones, limita nuestro gozo, paz, felicidad, limita cada aspecto de nuestras vidas. Cuando enfrentamos alguna situación difícil en la vida y Dios pone a prueba nuestra fe, recuerde que la clave es mantener nuestro enfoque en Dios. La razón por la cual Abraham pudo decir iremos y volveremos es porque estaba enfocado en Dios, quien tenía el poder de la resurrección de ser necesario. Sabía que Dios cumpliría su promesa. Entonces le pregunto, al examinar su propia fe en su andar diario, ¿diría que tiene poca fe y que flaquea y duda? ¿O diría más bien que por lo menos está tocando el borde del manto de mucha fe? Hay cosas que solían afligirle, pero ya no le preocupan, ya ni siquiera se les pide a Dios porque sabe que Él se encargará de ellas. Hay algo hoy en su vida de lo cual quisiera decir, oh Señor, si pudiera tener fe perfecta en esto. Bueno, si comienza a leer la palabra, purifica su corazón y entrega su vida completamente al Señor y sabe cuál es la voluntad de Dios, Él le dará perfecta fe. ¿Qué quiere decir? Que puede agradecerle, alabarle y gozarse en Él. No tiene que pedírselo otra vez. Mire, el diablo le dirá, oh, ¿no estás seguro? Diga, gracias Padre, porque ya has resuelto este asunto. Ando en fe perfecta que cumplirás tu palabra. Le aseguro que es posible. Lo sé por experiencia propia. Y nada regocija más nuestro corazón que saber que el Padre nos ha dicho, no puedes verlo, ni sentirlo, ni tocarlo, pero cree mi palabra, es un hecho, me encanta. Dalo por hecho, es decir, cuando Dios nos da esa seguridad podemos darlo por hecho porque el Padre tiene el poder de llevarlo a cabo. Amén. Si usted aún no es cristiano, quizás se pregunte, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Digámoslo así, está perdido, se encuentra separado de Dios y hay una sola cosa que puede hacer para cambiar eso. Creer, poner su fe en Dios Todopoderoso, mediante su Hijo Jesús, quien murió en la cruz por sus pecados. No podemos sentirlo, tocarlo ni verlo, sucedió hace más de 2000 años, pero debe aceptarlo. Y está dispuesto a pedirle que le perdone sus pecados y a entregar su vida a Él, que Él, quien murió hace 2000 años, perdonará sus pecados porque Él vive en el corazón, en la vida de cada uno de sus seguidores. Él mora dentro de nosotros. Él vendrá a morar en usted. Cambiará su vida entera. Escribirá su nombre en el libro de vida. Le dará el don de la vida eterna. Todo cambiará. Puede confiar en que Él lo hará. Puede ser salvo, perdonado, limpio, renacer, nacer de nuevo, como dice la Biblia, si está dispuesto a pedírselo. Confesar sus pecados, arrepentirse y entregar su vida a Él. Así sucederá. Porque Él ha hecho una promesa. Él dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida, Señor y Salvador, perdonaré tus pecados. Hemos escuchado muchas veces, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluido usted, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aceptarlo es depositar su fe en Él. Es una acción específica. Depositar su confianza en Él, que Él hará lo que Él dice, salvándole cuando usted confiese sus pecados, se arrepienta y rinda su vida a Él. Usted puede ser salvo con solo pedírselo. Padre, cuán agradecidos estamos por todos estos ejemplos en tu palabra, que edifican y fortalecen nuestra fe y confianza en ti. A menudo no vemos claramente. No prometiste que lo haríamos, solo que nos acompañarías. Te pido por quien escucha este mensaje que quizás se ha preguntado si puede ser salvo o no, debido a su pasado. Muéstrales que eso no tiene nada que ver con lo que puedes hacer. Que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo y cualquier cosa, por la eternidad, siempre y cuando ese perdón instantáneo pueda venir y una nueva vida al aceptar a Cristo como su Salvador. Te pido que hoy mismo les des el deseo de ser salvos, que viene de ti, la voluntad para decidirlo y la fe para creer que lo harás. Te pido por cualquier persona que esté pasando por alguna adversidad que le esté agobiando. Recuérdales que desvíen su enfoque del problema al Padre. Te vean actuar en el nombre de Jesús. Amén.